Iniciamos hoy nuestra exploración de la penúltima etapa del Camino francés. Ese tramo ya sabes que conecta Arzúa con Opino. Nos pararemos en Arca, bueno, en O Pedrouzo, que es su núcleo principal. La meta está ya, muy cerca. Quedan menos de 40 kilómetros para Santiago. Y para guiarnos, pues tenemos una descripción bastante detallada de la etapa, casi como un mapa comentado, ¿no? Queremos sacar la esencia de estos 18 kilómetros y pico, ver qué define el paisaje, cuáles son los puntos clave y también pues, las cosas prácticas a tener en cuenta justo antes del último empujón. Porque aquí, claro, surge la duda clásica del peregrino. ¿Hago los últimos 38,7 kilómetros de golpe hasta el Monte do Gozo o mejor parar? La recomendación que manejamos es clara, mejor parar. Hacer noche en Arca. Sí, sí, esa recomendación tiene mucho sentido. Parar en Arca no es solo por los kilómetros, es una decisión, yo diría, casi estratégica desde un punto de vista psicológico. Te permite, bueno, procesar que ya llegas, gestionar el cansancio que llevas acumulado y prepararte mental y físicamente para entrar en Santiago. Es como tomar aire antes de la emoción final. Una pausa necesaria, ¿sabes? Para saborear esa anticipación. Muy bien, pues vamos a ello. Vamos a desgranar esa experiencia. La etapa arranca en Arzúa, saliendo por la Rúa do Carme. Y por delante, pues eso, unos 18,4 o 18,5 kilómetros, depende un poco de la fuente. El paisaje que nos encontramos es, bueno, una inmersión total en la Galicia rural. Imagina una alternancia constante. Senderos que se meten en bosques de carballos, los robles de aquí, y también eucaliptos, que bueno, son más recientes, pero están por todas partes. Y de los bosques pasas a prados de un verde intensísimo, salpicados con árboles frutales, los campos de cultivo típicos gallegos, es como un tapiz que va cambiando. Totalmente. Y ese mosaico de paisajes no es casual, ¿eh? Es muy, muy representativo de la Galicia interior que acompaña al peregrino en estas últimas jornadas. Transmite una sensación de calma, ¿no? De estar cruzando el corazón agrícola y forestal de la región, justo antes de esa transición hacia lo más urbano, hacia Santiago. Casi puedes sentir el ritmo pausado de la vida rural. Pero, ojo, no todo es tan idílico. Hay un elemento muy presente en esta etapa que exige atención. La carretera nacional, la N547. La fuente lo deja claro. Se camina muy cerca de ella, a veces directamente sobre el asfalto o por los arcenes. Y esto nos lleva a una advertencia importante. Precaución. Mucha precaución. La ruta te obliga a cruzar esta carretera varias veces y puede tener bastante tráfico. Hay que estar muy alerta. Por suerte, la fuente también dice que hay servicios por el camino, bares, pequeñas tabernas, pensados para el descanso, y fuentes, claro, para refrescarse. ¿Cómo afecta esta convivencia forzada con la carretera a la experiencia del peregrino? Es uno de los puntos de tensión más interesantes de esta etapa final, yo creo. Vemos el choque directo entre la senda histórica, pensada para ir a pie, a caballo, a otro ritmo, y una infraestructura moderna, que es vital hoy para Galicia. Para el peregrino, la N547 es un recordatorio constante del mundo de hoy, un elemento que, bueno, puede romper un poco esa introspección, esa conexión con la naturaleza que muchos buscan. Te obliga a estar vigilante, en alerta. Y eso contrasta con la tranquilidad de los tramos de bosque. Es una metáfora, ¿no?, de cómo el camino se adapta, a veces de forma un poco incómoda, al siglo XXI. Entendido. Seguimos entonces nuestro recorrido virtual. Salimos de Arzúa, cruzamos el pequeño río Raido y el camino se convierte en un rosario de aldeas minúsculas. Pasamos por sitios como Cortobé, Pereiriña, nombres que suenan a esa Galicia pequeña, dispersa. Y entre ellas, algunas con una resonancia especial en la historia jacobea. Se menciona a Calzada, que sugiere antiguas vías empedradas, calle, y una muy particular, Ferreiros. Ferreiros. Ese es un ejemplo magnífico de cómo la toponimia, o sea, el estudio del origen de los nombres del lugar, nos cuenta historias ocultas. Ferreiros nos conecta directamente con los herreros, claro. Pensemos en el camino medieval. Muchos peregrinos, con recursos, clérigos, nobles, viajaban a caballo. Y el mantenimiento de las herraduras era, bueno, absolutamente esencial. Aldeas como Ferreiros, situadas estratégicamente, surgían para ofrecer justo ese servicio. Eran puntos de apoyo logístico indispensables.
Así que el propio nombre del lugar es como un fósil lingüístico, nos revela parte de la infraestructura económica, las necesidades prácticas que sostenían las peregrinaciones hace siglos. Es fascinante, de verdad, cómo el paisaje guarda esas memorias. Es verdad. Es como si las piedras y los nombres hablaran si sabes escucharlos. Muy interesante. Dejamos atrás esa resonancia histórica y seguimos avanzando. La ruta nos lleva por Asalceda y poco después llegamos a Santa Irene. Aquí nos dice la fuente hay un albergue de peregrinos, un punto de referencia clave para organizar la jornada. Pero Santa Irene es más que un sitio para dormir. El foco se pone en su ermita, pequeña, coqueta, dedicada a Santa Irene de Táncor, una santa y mártir portuguesa. Según la información que tenemos, se construyó gracias al apoyo de familias nobles de la zona, allá por el siglo XVI. Y muy cerca de la ermita, casi pegada, hay otro punto destacado. La Fuente Santa. Esta fuente es posterior, fechada en el siglo XVIII. Y la fuente que consultamos le dedica una atención especial. No es una fuente cualquiera del camino. Exacto. Aquí entramos de lleno en el terreno de la tradición popular, de la leyenda. Se dice que las aguas de esta fuente santa tienen propiedades curativas, especialmente para problemas de la piel. Esta creencia no es única de Santa Irene, ¿eh? Forma parte de un fenómeno muy extendido en las rutas de peregrinación de todo el mundo. Fuentes, manantiales, considerados milagrosos o santos. Si lo miramos en un contexto más amplio, el agua siempre ha tenido un poder simbólico enorme en casi todas las culturas, ¿no? Purificación, renovación, vida, sanación. En un viaje como el Camino, que para muchos implica una búsqueda no solo espiritual, sino también de alivio físico o emocional, encontrar un lugar así, cargado con esa promesa de curación, debió tener un impacto psicológico tremendo, sobre todo en épocas pasadas. Y aún hoy, para algunos peregrinos, estos sitios mantienen una fuerte carga simbólica, de esperanza, de consuelo. Es donde el folclore local se mezcla con las necesidades más profundas del viajero. Impresionante, sí. Cómo se superponen capas de historia, fe, necesidad, leyenda, en puntos tan concretos del camino. Sugiere la fuente si esta creencia en las propiedades curativas sigue viva hoy. O sea, ¿la gente todavía va con esa idea o es más un eco histórico, un atractivo cultural? La fuente se centra más en describir la tradición, la historia del lugar. No entra a valorar si la creencia sigue vigente entre los peregrinos modernos. Lo presenta como un elemento cultural, patrimonial, importante de la etapa, ligado a la historia de la ermita y a ese folclore local del agua sanadora. Es probable que para muchos peregrinos hoy sea más un punto de interés histórico, legendario, una curiosidad cultural, aunque, bueno, no se puede descartar que para otros conserve un significado más profundo, más personal, claro. Comprendido. Dejamos entonces Santa Irene, con su ermita y su fuente legendaria, y ponemos rumbo al final de nuestra etapa, Arca, y su centro neurálgico que es Opedruzo. Arca es la capital del municipio de Opino, y este dato geográfico es relevante. Es el último ayuntamiento que pisa antes de entrar ya en el término municipal de Santiago de Compostela. La proximidad de la meta se vuelve casi palpable. Opedruzo, según nos lo describen, es un núcleo moderno muy enfocado a los servicios. Ha crecido al lado de la N547 y eso se nota en una oferta hostelera considerable y variada. Albergues, pensiones, hoteles. Fundamental para acoger a la cantidad de peregrinos que llegan aquí, sobre todo en temporada alta. Es claramente un punto logístico vital, pero, y esto me parece interesante, la fuente recalca que Arca y Opedruzo no son solo un lugar de paso y servicio para peregrinos, tienen una identidad y una vida local propia, muy marcada. No es solo un dormitorio para peregrinos, ¿entiendes? La fuente describe un lugar con pulso propio. Menciona que a lo largo del año se celebran eventos que reflejan sus raíces. Habla de ferias de ganado, una tradición muy arraigada en la Galicia rural. De fiestas gastronómicas para exaltar los productos locales, como la famosa fiesta del gallo piñeiro. También de muestras ecuestres que conectan con la importancia del caballo en la zona, e incluso conciertos de bandas populares y música folk. Parece un lugar con bastante actividad más allá del camino. Y ese es un matiz crucial, sí. Localidades como Opedrouzo son un buen ejemplo de cómo muchos puntos del camino han sabido adaptarse a las necesidades del peregrino moderno, pero sin renunciar del todo a su carácter original. Conservan y celebran sus tradiciones. Para el peregrino que va con los ojos abiertos, esto es como una última ventana a la cultura gallega, más allá de la experiencia puramente jacobea. Es la última dosis de la Galicia auténtica y cotidiana, con sus ferias, su música, su gastronomía local.
antes de sumergirse en la atmósfera ya más cosmopolita, monumental, universal de Santiago. Ofrece un contraste interesante. Ver que la vida local continúa, vibrante, con sus propios ritmos y celebraciones, justo al lado de esa corriente internacional de peregrinos. Es un recordatorio de que el camino atraviesa territorios vivos, no solo paisajes históricos. Qué buena perspectiva, sí. Entonces, si tuviéramos que resumir la esencia de esta etapa Arzúa-Arca, basándonos en lo que hemos visto, destacaríamos esa dualidad constante, ¿no? Por un lado, la belleza del paisaje rural gallego, bosques, prados; por otro, la convivencia necesaria, y a veces incómoda, con la modernidad. La N547, la precaución. Hemos visto cómo la historia se asoma en nombres como Ferreiros, revelando la logística medieval. Hemos explorado un punto de interés cultural y legendario en Santa Irene, con su ermita del 16 y su fuente del 18, con esas aguas supuestamente curativas. Y finalmente, hemos perfilado Arcaó Pedrouzo no solo como el último gran centro de servicios antes de Santiago, sino también como una localidad con identidad propia, que celebra sus tradiciones y ofrece un último vistazo a la vida rural gallega. La conveniencia de parar aquí parece más que justificada. Sin duda. El significado profundo de esta etapa reside precisamente en esa idea de transición. Aunque geográficamente estamos ya a las puertas de Santiago, el camino aún no ha terminado de ofrecernos descubrimientos. Ya no estamos en la Galicia profunda de etapas anteriores, pero tampoco hemos llegado a la meta urbana. Es un umbral. Este tramo condensa muchas de las características del camino, la mezcla de naturaleza e intervención humana, de historia y presente, de lo local y lo universal. La expectativa por la llegada inminente se mezcla con estas últimas pinceladas del paisaje y la cultura que han acompañado al peregrino. Es una invitación a no precipitarse, ¿sabes?, a saborear estas últimas experiencias antes del gran final en la Praza do Obradoiro. Prepara al peregrino no solo físicamente, sino también emocionalmente, para el clímax del viaje. Y para cerrar nuestra exploración de hoy, pues dejamos una pregunta en el aire, inspirada sobre todo por esa parada en Santa Irene y su Fuente Santa, reflexionando sobre esas leyendas de aguas curativas. ¿Qué resonancia tendría una creencia así en la mente de un peregrino? Pensemos quizá en uno medieval, exhausto física y espiritualmente, sintiéndose ya tan increíblemente cerca, a menos de 20 kilómetros, de postrarse ante la tumba del apóstol. Sería un bálsamo para sus heridas visibles e invisibles, un último refuerzo tangible de fe, o quizá una tentadora promesa de sanación que añadía una capa más de urgencia y de esperanza a su viaje casi culminado. Una pregunta para meditar sobre la psicología del peregrino al borde de su meta.